Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Hola a todos, mi nombre es Verónica Chávez, soy parte del Departamento de Educación Ambiental adscrito a la Dirección General de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de los residuos y los sitios de disposición final, es decir, a dónde van todos estos residuos después de que ya los hemos utilizado. El objetivo de esta presentación es aprender tanto a identificar, separar, disponer correctamente los residuos que generamos desde nuestro hogar, desde nuestro sitio de trabajo, en la escuela. Todo esto con la finalidad de prolongar la vida útil de estos sitios de disposición final. Y bueno, vamos a retomar un poco lo que ya se ha visto en pláticas anteriores. Y bueno, vamos a ver la diferencia entre basura y residuo. Podemos ver en esta imagen que cuando nosotros desechamos algún producto que consumimos, ya sea una envoltura, algún embalaje de cualquier producto de distintos materiales y todo lo depositamos en un solo contenedor, estamos hablando que es basura. Si nosotros realizamos esta acción de separar cada residuo de acuerdo a sus características, entonces vamos a obtener precisamente residuos. Entonces, en resumen, si tiramos todo junto es basura. Si disponemos de él adecuadamente y de forma separada, estamos hablando de residuos. Y estos residuos pueden ser aprovechados. Ahora bien, ¿de dónde vienen todos estos residuos? Pueden provenir de diferentes regiones, diferentes partes, pero bueno, aquí vamos a ver estos principales. Existen residuos que se llaman domésticos, son todos aquellos que provienen de las casas habitación y de los comercios, de los negocios, y son principalmente, como mencionaba antes, envases y embalajes de los productos que consumimos cotidianamente. Hay otros residuos que son industriales, estos provienen de cualquier tipo de industria, hay residuos hospitalarios y también tenemos residuos agroecológicos, agroindustriales, perdón. Y bueno, este es un dato que ya se ha visto en sesiones anteriores, pero es muy importante recordarlo. Sabemos que en México se generan más de 44 millones de toneladas de residuos al año. Incluso esta imagen es de un tiradero a cielo abierto en el estado de Veracruz. Y en nuestro estado tenemos que en Veracruz se generan más de 6,000 toneladas diarias de residuos. Y tenemos aquí solo como ejemplo el caso de Jalapa, se generan aproximadamente 450 toneladas diarias de residuos. Si tomamos en consideración que a uno de estos vehículos le caben aproximadamente entre 6 y 7 toneladas de residuos, si hacemos las cuentas y vemos que para el caso de Veracruz y Jalapa son muchísimos los camiones que diariamente se están llenando de residuos producidos por toda la población en el estado y en los municipios. Y bueno, la primera clasificación de los residuos que debemos conocer y que siempre debemos aplicar es la de orgánicos e inorgánicos. Orgánico es todo aquel residuo que proviene de algo que en algún punto tuvo vida y que cuando se desecha en algún momento y en un periodo corto de tiempo, se va a integrar completamente al suelo. Y por otro lado tenemos los inorgánicos, que estos, dependiendo su conformación, van a tardar distintos tiempos en degradarse, pero aunque se degraden, en ningún momento se van a integrar por completo al suelo.
Y bueno, dentro de los orgánicos, todos los orgánicos son compostables. Aquí quisimos hacer esta diferenciación entre compostables y difícilmente compostables. Los compostables son todos aquellos como cáscaras de frutas, verduras, cascarones de huevo, ramas secas. Estas las podemos compostar fácilmente en nuestro hogar. En un momentito vamos a ver cómo. Y hay otros que son difícilmente compostables, que son todos aquellos alimentos que ya son procesados y especialmente los residuos de carne, por ejemplo, que si bien es complicado que sean compostables, se puede utilizar la técnica de la lombricomposta para procesarlos. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo realizar una composta casera. Necesitamos un recipiente. Esto va a ir de acuerdo a la cantidad de residuos que estamos generando en nuestra casa. Podemos utilizar una caja de madera, alguna reja, una caja de plástico, incluso una caja de cartón si le ponemos alguna cubierta plástica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una capa de ramas y hojas secas. Vamos a colocar nuestros restos orgánicos, recordando preferir aquellos que son fácilmente compostables. Vamos a poner otra capa de follaje y tallos verdes y finalmente vamos a poner una capa de tierra. ¿Cuándo podemos nosotros ya utilizar nuestra composta casera? Vamos a esperar aproximadamente 3 meses y tenemos que remover nuestra composta y si ya no encontramos restos de alguna cáscara de fruta, corazones de manzana, ya está lista. Otra señal es que cuando a nuestra tierra ya le empiezan a crecer algunas plantitas que ya están germinando por allí algunas semillas, significa que nuestra composta está lista para usarla como abono para nuestros jardines o nuestras hortalizas. Ahora, hay otra clasificación de los residuos y esta va de acuerdo al manejo que requieren. Se dividen en residuos sólidos urbanos, que se conocen como RSU, todos aquellos que provienen de las casas habitación principalmente y que están compuestos por un solo material. También tenemos residuos de manejo especial, sus siglas son RME, y residuos peligrosos, sus siglas son RP, y son los residuos peligrosos todos aquellos que pueden causar alguna afectación a la salud. Y los de manejo especial es una lista muy larga que pueden consultar en la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. Son todos aquellos que no entran ni dentro de la clasificación de residuos sólidos urbanos, ni dentro de la clasificación de residuos peligrosos. Y algunas de sus características es que están compuestos por distintos materiales y es por ello precisamente que el manejo de estos debe ser un proceso especializado. Y bueno, aquí para cada tipo de residuos hay una autoridad competente de su disposición final. Para el caso de los residuos sólidos urbanos es el municipio, residuos de manejo especial el Estado y residuos peligrosos la Federación, según lo que indican estas leyes generales y estatales. Sin embargo, no significa que no pueda o no deba existir un trabajo colaborativo entre Federación, Estado y municipio para la correcta disposición final de todos los residuos. Bueno, entrando un poco más a detalle acerca de los residuos sólidos urbanos, existe un código de colores que se utiliza si nosotros tenemos oportunidad de encontrar algún contenedor con este tipo de colores y esta señalética. Es importante que coloquemos los residuos correctamente. Por ejemplo, la primera clasificación, como mencionábamos al inicio de esta charla, son orgánicos e inorgánicos, pero podemos separar también el papel, el plástico, el metal, el vidrio, la madera y la tela. Y bueno, en nuestras casas, ¿qué residuos sólidos urbanos podemos encontrar? Uno de ellos son los cartones. Los cartones es un residuo que podemos reciclar desde... Nosotros propiamente no podemos hacer un proceso de reciclaje únicamente en cuestión de residuos orgánicos,
pero podemos dar el primer paso para que esto se pueda llevar a cabo a través de la adecuada separación de los residuos. Y aquí tengo algunos cartones para mostrarles cómo nosotros tenemos algún producto, lo tenemos en cajas como estas. Y bueno, lo que tenemos que hacer es desarmarlos y nos quedan de esta forma muy plana, entonces tenemos que acopiar de esta forma todo el cartón que generamos en nuestra casa. El cartón no debe estar, digamos, de cierta forma contaminado con restos de comida. Es muy importante que todo el cartón que vayamos a copiar esté seco, esté desarmado para que no nos ocupe un gran volumen y debemos colocarlo en un lugar fresco, en un lugar seco, libre de humedad. También tenemos latas, todo tipo de latas de refrescos, de comida enlatada, el atún, por ejemplo. Este es un residuo sólido urbano que encontramos comúnmente en nuestra casa o que se genera comúnmente en las casas habitación y que puede ser reciclable. ¿Qué tenemos que hacer con este residuo? Quitarle la etiqueta, tenemos que enjuagarlo muy bien, dejarlo secar y si nos es posible compactarlo, lo compactamos y si no, solamente buscar algún contenedor en el que podamos irlo separando de igual forma que no estén a la intemperie para que cuando tenemos época de lluvia no vaya a acumular agua. Las botellas es otro residuo que se generan en las casas y que se puede reciclar. Usualmente los colores que se reciclan son el verde, el ámbar y el color transparente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lavar muy bien nuestras botellas. Yo aquí tengo, por ejemplo, estas dos botellas de jugo. Tenemos que lavarlas muy bien, escurrirlas y las vamos a almacenar de esta forma, con el cuello hacia abajo, para que evitemos que algunos insectos se proliferen dentro de nuestras botellas. Usualmente a las arañas es un lugar que les gusta mucho para anidar. Entonces, de esta forma, en un lugar seco, y así es como se debe acopiar. Todos estos residuos, después de acopiados, deben ser llevados a los centros de acopio comercial y podemos obtener algún recurso extra. El plástico también se puede reciclar, no todos los tipos de plástico son fácilmente reciclables. Si pueden ver, por ejemplo, cualquier botella que tengan en casa, busquen en la parte de abajo y van a encontrar un triangulito con un número adentro. Es preferible si vamos a utilizar o adquirir algún producto que venga embotellado en plástico, preferir por los plásticos que tengan el número 1 o el número 2, que son estos dos. El que tenemos del lado izquierdo son todos aquellos plásticos número 1, el lado derecho los del número 2, normalmente de shampoos y detergentes. Es un poco más duro, pero también es fácilmente reciclable. Entonces, por ejemplo, si tenemos una botella de refresco, la vamos a tener de esta forma. Las personas usualmente los desechan así como vienen. Y bueno, lo que tenemos que hacer es escoger muy bien nuestra botella o nuestro empaque, aplanarlo y podemos dejar la tapita o guardarla por separado. De esta forma vamos a reducir el volumen y no nos vamos a desesperar en el momento de estar acopiando los residuos en nuestra casa. Y hay algunos residuos que no son reciclables, como los pañales y todos los productos de higiene personal. Estos no son reciclables, tienen que llegar a nuestro sitio de disposición final. El unicel es un plástico que no es reciclable. Lo que nosotros sugerimos es no consumir unicel ni ningún tipo de plástico de un solo uso. Y todas las envolturas de cualquier fritura, dulce,
no son reciclables, además de que no son muy buenas para nuestra salud. Lo recomendable es usarlo lo menos posible, ya que estos tres ejemplos de residuos que tenemos aquí, si nosotros los consumimos, pues no vamos a poder obtener posterior a ello ningún beneficio. Solamente va a ser un cúmulo de residuos que van a llegar a los sitios de disposición final. Y bueno, respecto a los residuos de manejo especial, en nuestra casa también se producen. Uno de ellos son los residuos electrónicos. Estos deben de acopiarse y disponer correctamente de ellos, así como los envases multicapa. Normalmente estos empaques multicapa son confundidos como un residuo sólido urbano, ya que es un producto que usamos cotidianamente, pero está compuesto por diferentes capas, tiene capas de papel, de metal, de plástico, por lo cual necesita un procedimiento especializado para su correcta disposición final. También podemos acopiarlo y posteriormente llevarlo a las campañas que se encuentren más cercanas a nosotros. Debemos aplanar muy bien nuestros empaques, enjuagarlos, escurrirlos para poderlos acopiar y de esta forma nos van a ocupar muchísimo menos espacio. Las pilas son un residuo que también debemos acopiar en algún recipiente. Estos de ningún momento debemos tirarlos o depositarlos en algún basurero o entregarlos al camión de la basura. Debemos acopiarlos, ya sabemos que es altamente contaminante. Una pila alcalina puede contaminar hasta 100.000 litros de agua. Una pila que contenga mercurio puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Las llantas son un residuo también que requiere una disposición especializada, por lo cual es recomendable acopiarlas y acudir a estas campañas de descacharrización, de acopio de llantas, para su adecuada disposición final. Y el aceite usado que tenemos en casa, sabemos que contamina hasta 1.000 litros de agua. Cada litro de aceite contamina hasta 1.000 litros de agua. Entonces todos estos residuos tenemos que acopiarlos y pueden ser reciclados o reutilizados. Finalmente voy a hablar muy brevemente acerca de los residuos peligrosos. Estos pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y uno de los productos que usualmente tenemos en casa, un residuo biológico infeccioso, son las jeringas. Lo que tenemos que hacer es buscar algún contenedor que tengamos en casa como estos, un par de contenedores, y si nosotros nos enfermamos por alguna razón, nos pusieron alguna inyección o de vitamina, ¿qué tenemos que hacer con este residuo? Separarlo, separar la jeringa del resto del plástico y depositarlo en contenedores separados. Posteriormente, podemos acudir a algún hospital, clínica cercano o algún consultorio dentro de nuestra comunidad, y si nosotros llevamos nuestros residuos separados de esta forma, en un lado ponemos las jeringas y en otro el resto del plástico, lo pueden recibir sin ningún inconveniente. Así evitamos que se proliferen o se contaminen tanto los cuerpos de agua, el suelo, y sobre todo vamos a proteger al personal de limpia pública, ya que usualmente cuando las personas depositan sus jeringas dentro del resto de los residuos, pueden ocurrir accidentes con este personal de limpia pública. Y bueno, aquí es únicamente un diagrama de cuánto tiempo tarda en degradarse cada tipo de residuo. Podemos ver, por ejemplo, los residuos orgánicos de 3 a 4 semanas. Un chicle, por ejemplo, tarda hasta 5 años, una bolsa plástica 150 años, una lata de refresco 100 años. Si nosotros ponemos todo esto en
el sitio de disposición final, entonces va a tardar todo este tiempo en degradarse. Y lo que debemos hacer es separarlos y poder sacar el provecho que nos pueden brindar estos residuos. Esta es una ruta de los sitios de disposición final, es la ruta que deberían tener en todos los lugares. Debemos separar los residuos en diferentes contenedores o diferentes bolsas, los reciclables o los no reciclables. Por ejemplo, si nosotros en casa no queremos acopiar tanto cartón o acopiar tantas botellas, lo que sí podemos hacer es separarlos, poner en un contenedor todos esos residuos que son reciclables y en otro los que no son reciclables. Entonces, cuando pasa el servicio de limpia pública, nosotros vamos a indicarles que ya hemos separado nuestros residuos reciclables y no reciclables. Y bueno, algunos residuos que se rescatan, por ejemplo, el vidrio, las latas, el papel y el cartón, como les mencionaba, y los residuos orgánicos son separados para ser aprovechados. Finalmente, el resto de los residuos que ya no pueden ser aprovechables, como les mencionaba, los productos de higiene personal, el papel de baño, los pañales, las toallas sanitarias, va a llegar inevitablemente a estos sitios de disposición final. Y bueno, un sitio de disposición final es un lugar en el que se van a depositar los residuos de forma definitiva con la intención de que prevengan las afectaciones a la salud y que no sean liberados al ambiente. Existen sitios controlados y sitios no controlados. Los sitios controlados no son precisamente un relleno sanitario, pero cumplen con ciertas características como un camino de acceso de uso permanente, una cubierta diaria de los residuos y un sistema de control tanto de lixiviados como de biogás. Y bueno, lo ideal es que si no tenemos tal cual un relleno sanitario, nos estemos acercando a tener sitios controlados de disposición final. Por otro lado, los sitios no controlados son aquellos que no cumplen con ningún requisito establecido en la norma, estamos hablando de la norma 083 de Semarnat, y son conocidos como tiraderos a cielo abierto. Esta es una imagen de un tiradero a cielo abierto, es un sitio de disposición final que no fueron planeados, simplemente se empezó a acumular basura, porque está toda revuelta, en estos sitios. En estos sitios vamos a encontrar presencias de polvos, de humos, de materiales suspendidos. Vamos a encontrar personas trabajando, acopiando materiales que puedan de ahí. Y también va a haber fauna nociva, como las ratas, por ejemplo. Y bueno, estos sitios, al estar allí todo revuelto, no hay un control del biogás que se genera, entonces se causan fácilmente incendios. Esto va a traer consigo contaminación del aire y al no haber un control de los lixiviados, es decir, todo ese jugo que va a escurrir a partir de la degradación de la materia orgánica revuelta con todo tipo de sustancias, va a contaminar nuestro suelo y nuestra agua superficial y agua subterránea. Asimismo vamos a tener daños a la flora y fauna. Y bueno, esta es otra imagen ya un poco más gráfica de qué es lo que pasa. Tenemos todo tipo de residuos mezclados en nuestro sitio de disposición final. Se generan gases y se generan lixiviados. Entonces tenemos contaminación tanto de aire como contaminación de suelo y contaminación de agua. Hay otro método para disponer correctamente de los residuos que es a través de la incineración. Pero si yo estoy en mi casa y estoy quemando la basura, toda la basura en el patio de mi casa, ese no es una disposición final adecuada. La incineración es todo el proceso que va a reducir el volumen y a descomponer los residuos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, mediante la oxidación térmica. Lo importante aquí es que estos procesos deben ser muy especializados y todos los factores deben estar controlados para evitar tanto contaminación al aire
como una estabilidad en el proceso de incineración. Este es un ejemplo de un caso de éxito, digamos, de este proceso de incineración. Se incineran residuos para la generación de energía. Entonces, para este proceso vamos a tener que primero realizar un proceso de separación, ya que al llegar a estas plantas incineradoras, lo que va a pasar es que van a certificar que estos residuos o van a verificar que estos residuos que estamos utilizando sean adecuados, se van a triturar, se van a hacer mezclas de diferentes residuos, una mezcla homogénea para que el proceso de incineración tenga un flujo constante, no tengamos variaciones en este proceso. Si la incineración se lleva a cabo de una forma controlada, de una forma adecuada, los impactos al ambiente serán mínimos o nulos en su caso. Y bueno, otra forma que tenemos y la más adecuada para nuestro estado de disposición final de los residuos es a través de los rellenos sanitarios. El relleno sanitario es una obra de infraestructura, va a involucrar métodos y obras de ingeniería para disponer finalmente de tanto residuos sólidos urbanos como de manejo especial, con el fin de que estos se compacten y se encuentren depositados dentro de estos espacios. Aquí es una imagen de cómo funciona. Básicamente se cava un hoyo muy grande, debe estar hecho en un sitio adecuado para su construcción, debe estar separado de cuerpos de agua, etcétera. Hay ciertas características que se deben cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas aplicables. Y bueno, tenemos este hueco muy grande, vamos a poner una capa impermeable para evitar que los lixiviados se infiltren al suelo, se coloca una capa de residuos, una capa de suelo, se van a estar compactando, también debe haber una salida para los gases que se generan y se puedan controlar. Estos gases se pueden utilizar para generar energía eléctrica o simplemente se van controlando. Cuando la vida útil de nuestro relleno sanitario finaliza, se va a tapar completamente este espacio y en él se pueden sembrar árboles o se puede colocar alguna cancha deportiva, algún parque. No puede ser utilizado ya para los asentamientos humanos y posterior a su cierre debe llevar un periodo de monitoreo para continuar controlando tanto los lixiviados como la salida de gas. Y bueno, estas son algunas imágenes de rellenos sanitarios. Así es como se ve de forma real y algunos de sus beneficios son que se evita la contaminación de suelo, aire y agua, se mejoran las condiciones de salud de la población, se disminuyen los riesgos de incendios y de explosiones y se induce a un mejor manejo de los residuos. Nosotros, desde nuestro hogar o desde nuestra escuela o desde nuestro trabajo, ¿qué es lo que podemos hacer? Necesitamos reducir. Es decir, evitar todo aquello que genere un residuo innecesario. Si vamos al mercado, llevar nuestras bolsas para evitar que no sean bolsas plásticas, utilizar vasos de cristal o vasos de vidrio que no sean de un solo uso, botellas también que no sean de un solo uso o nuestros termos. Llevar siempre un juego de cubiertos, esto en el caso de las escuelas o los trabajos, y optar siempre por alimentos que vengan empacados en vidrio, ya que estos recipientes son más fácilmente reutilizables o reciclables. También debemos reutilizar todo aquello que podamos reutilizar. Las bolsas reutilizables, nuestros recipientes reutilizables y al realizar una composta, como lo vimos en las primeras láminas desde nuestra casa, es el único momento en el que desde nuestra casa no estamos reutilizando, estamos reciclando. Entonces, crear la composta es la única forma en que desde nuestra casa podemos reciclar. Para reciclar otros productos como botellas, latas, nosotros no podemos hacerlo
pero sí estamos separando, digamos que estamos dando los primeros pasos para que este reciclaje se pueda dar en un futuro. También, si nosotros ya tenemos cierta cantidad de productos acopiados, debemos acudir a las campañas de acopio para allí entregar estos residuos y que puedan ser reciclados por empresas especializadas. Actualmente en el estado de Veracruz tenemos la campaña estatal de acopio de aceite. En esta pantalla pueden ver todos los centros de acopio que se encuentran en el estado de Veracruz y también tenemos la campaña permanente de acopio de residuos electrónicos. Esta de momento se encuentra únicamente en la ciudad de Jalapa, pero próximamente tendremos otros puntos de acopio en diferentes partes del estado. Estas son algunas imágenes de acopio, por ejemplo, de llantas, acopio de pilas. Entonces hay que estar muy pendiente en la página de la Secretaría, en las redes sociales de la Secretaría, para saber en qué municipios y en qué fechas se estarán dando o se dan eventualmente este tipo de campañas y aprovechar para depositar adecuadamente nuestros residuos. Estas son las referencias que se utilizaron para la elaboración de esta presentación y por mi parte sería todo. Espero que esta presentación les sea de utilidad y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado.